La bolsa para cadáveres ya estaba abierta. Un médico militar se arrodilló junto a una figura maltrecha y ensangrentada que yacía en el suelo de un hospital de campaña en algún lugar de Vietnam. El hombre había sido rescatado de un helicóptero bajo fuego enemigo. No presentaba signos vitales visibles. Sus heridas eran catastróficas, tantas, tan profundas, tan brutales que el equipo médico ni siquiera pudo contarlas. Tenía los intestinos parcialmente expuestos. Le habían golpeado la mandíbula. Había recibido múltiples disparos. Le habían apuñalado la mano con una bayoneta. Tenía fragmentos de granada incrustados por todo el cuerpo. Lo habían golpeado, volado por los aires y abandonado a su suerte en la selva. El médico lo examinó durante un largo rato. Luego tomó una decisión. Comenzó a cerrar la cremallera de la bolsa para cadáveres. Y fue entonces cuando el muerto se movió. No podía gritar. Tenía la mandíbula destrozada. No podía levantar una mano. Apenas podía mover los brazos. No podía hablar. No podía gritar. No podía suplicar. Solo quedaba una cosa en su cuerpo que aún conservaba la voluntad de luchar. Recogió hasta la última gota de sangre que se había acumulado en su boca, concentró hasta el último vestigio de conciencia que le quedaba y escupió. Justo en la cara del médico. El doctor se quedó paralizado. Bajó la mirada. Los ojos del hombre en la bolsa para cadáveres estaban abiertos. Apenas, pero abiertos. Y en ellos había algo que no se podía medir en ninguna ficha médica, algo que no se podía explicar con ningún libro de biología. Pura, desafiante, ardiente, furiosa voluntad de vivir. El nombre de ese hombre era el sargento mayor Roy P. Benavides. Y lo que había hecho en las 6 horas previas a ese momento, lo que había sobrevivido, lo que había cargado, lo que había combatido, solo, en inferioridad numérica, herido desde el primer segundo hasta el último, sería calificado posteriormente por el propio secretario de Defensa como la mayor muestra de valentía en la historia del ejército de los Estados Unidos. Esta no es la historia de un superhéroe. No es la historia de un hombre que no sintió miedo ni dolor. Es la historia de un hombre que lo sintió todo, y aún así siguió adelante. Un hombre al que el propio ejército de los Estados Unidos le había dicho que jamás volvería a caminar. Un hombre que demostró que los médicos se equivocaban 2 veces en su vida. Un hombre que nació sin nada, que sufrió lo indecible, y que, sin embargo, de alguna manera, de forma inexplicable, era inmortal. Esta es la historia de Roy Benavides. Para entender lo que ocurrió el 2 de mayo de 1968, hay que entender de dónde venía Roy Benavides. Porque no fue el campo de batalla quien lo forjó. Fue la vida. Nació el 5 de agosto de 1935 en Cuero, Texas, un pequeño pueblo del condado de DeWitt, un lugar donde la pobreza no era una condición, sino parte del paisaje. Su padre era mestizo mexicano y su madre indígena yaqui. Era fruto de 2 pueblos a los que durante siglos se les había dicho que no importaban. Y antes de que Roy Benavides cumpliera 7 años, ambos padres habían fallecido. Su padre murió de tuberculosis y su madre poco después. 7 años. Ambos padres han fallecido. Fue acogido por su tío, Nicholas Benavides, y su tía, en el campo, Texas. Eran aparceros. Esto significa que trabajaban tierras que nunca poseerían, cultivaban cosechas de las que nunca obtendrían ganancias y vivían dentro de un sistema diseñado para mantenerlos exactamente donde estaban. Roy abandonó la escuela en 7º grado para trabajar en el campo. Siendo un niño, recogía remolachas, algodón, sandías, lo que la temporada requiriera. Era solo un niño, pero la vida ya lo trataba como algo desechable. Recogía cosechas bajo el abrasador sol de Texas. Niños blancos pasaban en autobuses escolares. Algunos se burlaban de él. Lo recordó el resto de su vida. No con amargura, sino con algo más duro, determinación. Se unió a la Guardia Nacional de Texas a los 17 años, mintiendo sobre su edad. En 1955, se alistó en el ejército de los Estados Unidos y, por primera vez en su vida, Roy Benavides recibió algo que casi nadie le había dado antes. Una oportunidad, un uniforme, un lugar donde lo que eras no importaba tanto como lo que podías hacer. Aprovechó la oportunidad y la sacó el máximo partido. Cumplió una misión en Corea y Alemania antes de presentarse como voluntario para la escuela de paracaidistas. Luego se alistó en las fuerzas especiales. Había encontrado a su gente, los boinas verdes, aquellos que se enfrentaban a los problemas mientras los demás huían. Fue asignado al 5º Grupo de Fuerzas Especiales. En 1965 fue desplegado en Vietnam como asesor militar.
Esa primera gira casi le cuesta la vida. En 1965, mientras patrullaba cerca de la frontera con Vietnam, Benavides pisó una mina terrestre. La explosión le destrozó las piernas. Las lesiones fueron graves, nervios, tejidos y huesos. Fue evacuado al Centro Médico del Ejército Brooke en San Antonio, Texas. Los médicos lo examinaron y le dieron su veredicto con la calma y la seguridad clínica que a veces confunden con amabilidad. Le dijeron a Roy Benavides que nunca volvería a caminar. Su carrera militar, le dijeron, había terminado. Tenía 29 años. Ahora bien, otro hombre podría haberlo aceptado. Otro hombre, después de todo, la infancia huérfana, la pobreza, el trabajo en el campo, los años de forjarse desde cero, podría haber mirado a esos médicos y haber pensado, probablemente tengan razón. Ya había dado suficiente. Había hecho más que la mayoría. Roy Benavides no pensaba eso. Comenzó a rehabilitarse en secreto por las noches. Después de que se apagaban las luces de la sala, cuando las enfermeras se habían ido, se arrastraba fuera de la cama y se obligaba a moverse. Al principio solo podía gatear. Gateaba por los pasillos. Gateaba hasta que le sangraban las manos. Gateaba hasta desmayarse y tenía que volver a la cama antes de que alguien lo encontrara. Todas las noches, poco a poco, el dolor era un compañero constante a que se negaba a dejar dominar. En menos de un año, Roy Benavides salió de ese hospital por su propio pie. Regresó a las fuerzas especiales. Regresó al entrenamiento. Volvió a Vietnam. Y se llevó consigo algo que ningún historial médico podía documentar ni ningún informe militar podía captar por completo: el conocimiento absoluto, visceral, arraigado en las células, de que cuando todo en el mundo te dice que se acabó, no se acaba hasta que tú decides que se acabó. Iba a necesitar hasta la última gota de ese conocimiento el 2 de mayo de 1968. A principios de 1968, la guerra de Vietnam se había convertido en algo que los informes oficiales tenían dificultades para describir con precisión. La ofensiva del Tet había destrozado la narrativa pública de que Estados Unidos estaba ganando. La selva misma parecía ser un enemigo. La ruta Ho Chi Minh, esa vasta y cambiante red de rutas de suministro que atravesaba Laos y Camboya, estaba provocando una fuga masiva de hombres y recursos hacia Vietnam del Sur, un flujo que el ejército estadounidense estaba desesperado por comprender y desarticular. El Comando de Asistencia Militar en Vietnam, MAC, autorizó una serie de operaciones de reconocimiento clasificadas bajo un programa llamado Grupo de Estudios y Observaciones, SOG. Estas fueron algunas de las misiones más peligrosas de toda la guerra. Pequeños equipos, a veces de tan solo 3 estadounidenses y un puñado de combatientes locales, se infiltraban en territorios restringidos, Laos, Camboya, lugares donde Estados Unidos oficialmente no operaba, para recabar información sobre los movimientos del enemigo. Las probabilidades en contra de estos equipos eran abrumadoras. El Ejército de Vietnam del Norte, NVA, se había convertido en un experto en detectar estas infiltraciones. Contaban con puestos de escucha, vigilantes de rutas e informantes locales por toda la selva. Un equipo de operaciones especiales, SOG, podía ser descubierto a los pocos minutos de aterrizar. Y cuando lo eran, la respuesta del NVA era abrumadora. No enviaban un pelotón, sino un batallón. El 2 de mayo de 1968, un equipo de 12 hombres del SOG, nombre en clave Romeos, fue desplegado en la jungla cerca de El Senin, Vietnam, aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Saigón, en una zona que, según los servicios de inteligencia, estaba poco controlada. El equipo estaba dirigido por el sargento Leroy Wright e incluía a 9 combatientes indígenas. Su misión era de reconocimiento, infiltrarse, observar los movimientos del enemigo a lo largo de las redes de senderos, informar y retirarse. A los pocos minutos de aterrizar, se vieron rodeados. La fuerza del ejército de Vietnam del Norte que los rodeaba no era una patrulla. Eran aproximadamente 1,000 soldados. 1,000 contra 12 hombres. La situación no solo era desfavorable, sino apocalíptica. El equipo solicitó la evacuación casi de inmediato, pero cuando llegaron los helicópteros, 2 de los 12 hombres ya habían muerto. 3 helicópteros de evacuación intentaron aterrizar. Todos fueron repelidos por una lluvia de fuego antiaéreo y terrestre tan intensa que los pilotos no pudieron llegar a la zona de aterrizaje. El equipo estaba atrapado, inmovilizado, muriendo. De vuelta en la base de operaciones avanzada, los hombres que escuchaban la radio podían oírlo. El ensordecedor tiroteo, los desesperados gritos de auxilio, el sonido de un equipo siendo aniquilado lentamente.
Un hombre se puso de pie. No le habían ordenado ir. No estaba asignado a esa misión. Estaba allí como asesor. Técnicamente, su trabajo había terminado por ese día. Pero Roy Benavides se dirigió a la plataforma de aterrizaje de helicópteros, tomó un botiquín y un cuchillo, subió a bordo de una de las aeronaves de extracción y simplemente se negó a marcharse. Sabía lo que había en esa jungla. Sabía a qué se enfrentaban esos hombres. Había entrenado con algunos de ellos. En la estrecha y brutal hermandad de las fuerzas especiales, eran sus hermanos. Y Roy Benavides no era de los que se quedaban a una distancia prudencial mientras sus compañeros morían. El helicóptero despegó hacia territorio enemigo, y mientras volaba hacia el fragor de la batalla, hacia el humo, los disparos y la abrumadora desventaja numérica, Roy Benavides tomó una decisión que ni siquiera él mismo habría podido explicar del todo. Iba a entrar a pie. El helicóptero no pudo aterrizar. La zona de aterrizaje era demasiado peligrosa. El fuego enemigo provenía de 3 flancos, la línea de árboles estaba iluminada por los destellos de los disparos y el piloto luchaba por evitar que la aeronave fuera derribada. Pero, sobrevolando el claro, Benavides pudo ver a los supervivientes abajo. Pudo ver los cuerpos. Pudo ver a hombres heridos, atrapados, inmovilizados. Saltó, no desde una altura segura, no desde una posición controlada. Saltó del helicóptero en vuelo estacionario hacia la zona de aterrizaje, que en ese momento era prácticamente una zona de fuego libre con el equipo en el centro. Cayó al suelo e inmediatamente recibió disparos. A los pocos segundos de aterrizar, le dispararon en las piernas. Él siguió moviéndose. Se abrió paso entre el fuego cruzado hacia los supervivientes acorralados, devolviendo el fuego, arrastrando a los heridos y organizando la defensa del equipo. Encontró muerto al jefe del equipo, el sargento Wright. Encontró a 3 hombres demasiado heridos para caminar por sí solos. Comenzó a distribuir munición de los muertos a los vivos. Solicitó ataques aéreos contra las posiciones enemigas que los rodeaban, ajustando las coordenadas por voz bajo fuego continuo. Piensa en lo que eso significa. Para solicitar un ataque aéreo, debes comunicar datos de ubicación precisos a pilotos que se desplazan rápidamente a gran altitud. Debes saber dónde están tus hombres, dónde está el enemigo y proporcionar a los pilotos la información suficiente para lanzar munición en el espacio entre ambos. Debes hacer todo esto mientras te disparan. Debes mantener la calma para usar la radio, comunicarte con claridad para que te entiendan y ser lo suficientemente preciso como para no solicitar fuego accidentalmente sobre tu propia posición. Benavides hizo esto mientras sangraba por ambas piernas. Organizó a los supervivientes y comenzó a dirigirlos hacia una zona de recogida. Recibió otro disparo, esta vez en el estómago. Siguió avanzando. Usaba su rifle, su pistola y lanzaba granadas. Al mismo tiempo, también ejercía de médico. Inyectaba morfina a los heridos, aplicaba vendajes de primeros auxilios y mantenía con vida a hombres que, de otro modo, habrían muerto en cuestión de minutos. Durante las siguientes horas, Roy Benavides se movió de un lado a otro por aquel campo de batalla como un hombre poseído por algo que sobrepasaba la capacidad humana ordinaria. Cuando un segundo helicóptero finalmente logró acercarse lo suficiente, subió a los heridos a bordo. Recibió otro disparo. Logró subir a los hombres a la aeronave. Regresó. Todavía había hombres entre los árboles, hombres que no habían llegado a la zona de rescate. Regresó a la selva. Solo, bajo fuego enemigo. Herido varias veces. Regresó. Encontró a más supervivientes. Fue atacado por un soldado del EVN en combate cuerpo a cuerpo, una lucha donde no existen tácticas, solo la supervivencia. El soldado lo golpeó en la cara con la culata de un rifle, fracturándole la mandíbula y dejándolo sin habla. Lucharon cuerpo a cuerpo. Benavides lo mató con su cuchillo. En el forcejeo, la bayoneta del soldado le atravesó la mano. Él siguió moviéndose. Encontró el equipo de comunicaciones clasificado, los libros de códigos y dispositivos de señales de la SOD que el equipo había estado portando. Estos documentos, de haber sido capturados, podrían haber comprometido las operaciones de inteligencia en todo el sudeste asiático, haber provocado más muertes y haber desmantelado redes que habían tardado años en construirse. Los recuperó personalmente. Bajo fuego enemigo. Recibió disparos en el estómago y en las piernas, la mandíbula destrozada y la mano atravesada por una bala. Una granada explotó cerca de él, incrustándosele fragmentos en la espalda y la nuca. Cayó al suelo. Se levantó. Regresó a la zona de recogida con los supervivientes restantes y el material clasificado, y finalmente, por fin, un helicóptero pudo aterrizar.
Él fue quien subió a bordo a los últimos hombres. Fue el último en bajar. Y en algún punto entre la zona de aterrizaje en Vietnam y el hospital de campaña, Roy Benavides perdió el conocimiento por primera vez. El vuelo de regreso fue una mezcla confusa de sangre y ruido. Cuando el helicóptero aterrizó, el equipo médico que salió corriendo a recibirlo no sabía qué estaba viendo. Sacaron a Benavides del helicóptero, lo recostaron en el suelo y comenzaron a evaluarlo. Lo que encontraron no debería haber sido suficiente para mantenerlo con vida. Le habían disparado 7 veces. No eran roces, sino disparos. 7 heridas de bala distintas. Tenía aproximadamente 37 heridas punzantes de granadas y fragmentos de artillería esparcidos por todo el cuerpo. Tenía la mandíbula rota. Le habían atravesado la mano con una puñalada. Había perdido tanta sangre que ponía en peligro su vida. Sus constantes vitales eran tan débiles que la evaluación inicial no detectó prácticamente nada. El médico llegó a su conclusión. No respondía a estímulos, no presentaba signos vitales viables y las heridas eran incompatibles con la supervivencia. La bolsa para cadáveres fue abierta. Y Roy Benavides, este hombre de cuero, Texas, este huérfano que se arrastraba por los pasillos del hospital a medianoche para demostrar que los médicos estaban equivocados, este soldado que había saltado de un helicóptero hacia una muerte segura porque sus hermanos lo necesitaban, reunió lo último que le quedaba. Le escupió sangre en la cara al médico. El médico se detuvo, volvió a mirar, vio los ojos abiertos, vio la rabia en ellos, la negación, la misma negación que había estado presente en ese hombre desde que tenía 7 años, y la vida le deparó un desenlace que habría destrozado a casi cualquiera. Lo llevaron de urgencia al quirófano. Sobrevivió. La cirugía duró horas. La recuperación, meses. Necesitó varios procedimientos adicionales. El daño físico fue tan extenso que su rehabilitación se convirtió en una segunda batalla larga y agotadora, librada dentro de los muros del hospital, inquietantemente similar a la que había librado en aquel otro hospital años antes, tras la explosión de la mina terrestre. Una vez más le advirtieron que el camino sería largo. Una vez más, luchó con todas sus fuerzas. Tras los hechos, cuando el ejército comenzó a reconstruir lo sucedido en aquella jungla el 2 de mayo de 1968, la imagen que surgió dejó atónitos incluso a los hombres que habían estado allí. Los informes posteriores a la acción, el testimonio de los supervivientes, las interceptaciones de señales y los registros de radio contaban la misma historia. Un hombre, herido desde el primer momento hasta el último, durante aproximadamente 6 horas de combate sostenido contra 1,000 soldados enemigos, había salvado personalmente la vida de 8 hombres. Había recuperado material clasificado que podría haber comprometido las operaciones en curso. Había solicitado apoyo aéreo efectivo bajo fuego continuo. Había luchado cuerpo a cuerpo con múltiples heridas de bala. La recomendación para la medalla de honor se presentó casi de inmediato, y luego desapareció. Aquí es donde la historia da un giro que resulta silenciosamente indignante. Durante 13 años, la nominación de Roy Benavides a la medalla de honor permaneció en un limbo burocrático. Las razones eran complejas. La naturaleza de las misiones del SOC era información clasificada. Los lugares donde tuvo lugar la batalla fueron oficialmente declarados zonas operativas prohibidas. Se suponía que Estados Unidos no debía estar allí. Los testimonios de los testigos, cruciales para las nominaciones a la medalla de honor, estaban dispersos entre hombres que habían jurado guardar secretos sobre operaciones que técnicamente no habían llevado a cabo en lugares donde técnicamente no habían estado. Benavides sabía lo que había hecho. Los hombres a los que había salvado también lo sabían. Pero durante más de una década, el mecanismo oficial de reconocimiento se paralizó en la intersección de la burocracia y la historia clasificada. Fue un antiguo compañero, Héctor Cafferata, quien finalmente impulsó el caso nuevamente. Las nuevas regulaciones habían modificado los estándares probatorios para las nominaciones a la medalla de honor y se recabaron nuevos testimonios. El caso se reconstruyó desde cero. El 24 de febrero de 1981, el presidente Ronald Reagan entregó la medalla de honor al sargento mayor Roy P. Benavides en una ceremonia que el propio Reagan describiría más tarde como una de las experiencias más emotivas de su presidencia. Según se cuenta, a Reagan le costó mantener la compostura al colocarle la medalla. Tras la ceremonia, dirigiéndose a los periodistas, Reagan señaló a Benavides y dijo, y estas fueron sus palabras exactas, si la historia de su heroísmo fuera el guión de una película, no lo creerían. Reagan tenía razón. No lo creerías, pero sucedió. Cada detalle, documented due,
presenciado, verificado por los hombres que estuvieron allí y por la tierra ensangrentada que aún conserva la memoria. Benavides se paró en el podio ese día, con la medalla al cuello, e hizo lo que Roy Benavides siempre hacía: desvió la atención. Habló de los hombres que no habían regresado a casa. Habló de los combatientes indígenas que habían luchado a su lado y no habían recibido nada. Habló de lo que ese día significaba para su comunidad, para los mexicoamericanos, para los latinos, para cada niño que trabajaba en el campo y a que le habían dicho que la gente como ellos no importaba. Para entonces, era más que un soldado, era un símbolo, y lo sabía, y asumió esa responsabilidad con la misma seriedad con la que había asumido todo lo demás en su vida. Tras recibir la medalla de honor, Roy Benavides se convirtió en uno de los defensores de los veteranos más activos de la historia estadounidense. Viajó a escuelas, bases militares y centros comunitarios. Habló con niños que le recordaban a sí mismo. Niños nacidos en la pobreza, niños que habían perdido a sus padres, niños a quienes las circunstancias y a veces los prejuicios manifiestos les habían hecho creer que su futuro era limitado. Les contó lo que su propia vida había demostrado, que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar. Luchó en batallas burocráticas por los beneficios para veteranos con la misma tenacidad con la que había luchado contra el ejército de Vietnam del Norte. Cuando la administración Reagan propuso recortar las prestaciones por discapacidad para veteranos a principios de la década de 1980, Benavides compareció ante el Congreso. Defendió a los hombres y mujeres que habían servido en las Fuerzas Armadas, con su característico estilo directo y emotivo, y los recortes se revirtieron en gran medida. Se convirtió en una figura que trascendió su historial militar, aunque este ya era impresionante. Además de la medalla de honor, había recibido la Cruz por Servicio Distinguido, 4 corazones púrpura, 3 medallas de encomienda del ejército y 2 estrellas de bronce. Sirvió durante 3 décadas en Corea, Alemania y 2 veces en Vietnam. Se recuperó de la explosión de una mina terrestre y de una batalla de 6 horas que debería haberle costado la vida varias veces. Pero fue la dimensión humana de Roy Benavides la que perduró. El hombre que lloraba al hablar de sus camaradas caídos. El hombre que firmaba autógrafos para niños con el mismo cariño y atención que dedicaba a los generales. El hombre que una vez le dijo a un periodista, con total sinceridad, que él no era un héroe, que los verdaderos héroes eran los que no regresaron. Pasó los últimos años de su vida sufriendo las secuelas de sus heridas, diabetes relacionada con la exposición a la gente naranja y el daño acumulativo de un cuerpo que había absorbido más violencia de la que cualquier organismo humano debería soportar sin dejar de funcionar. Falleció el 29 de noviembre de 1998 en San Antonio, Texas, la misma ciudad donde los médicos le habían dicho que jamás volvería a caminar. Tenía 63 años. Fue enterrado con todos los honores militares. El legado de Roy Benavides opera en múltiples niveles, y vale la pena detenerse un momento en cada uno de ellos. En el plano puramente militar, sus acciones del 2 de mayo de 1968 demostraron algo que los ejércitos han intentado cuantificar y replicar desde entonces: el impacto decisivo de la voluntad de un solo individuo en una situación de combate que el análisis convencional había descartado como imposible de ganar. Los estrategas militares aún estudian las operaciones del zoo como ejemplos del desempeño de pequeñas unidades en condiciones extremas. La recuperación de material clasificado ese día, dadas las circunstancias en que ocurrió, probablemente evitó que se comprometieran las redes de inteligencia que estaban salvando vidas en otros lugares del teatro de operaciones. 8 hombres regresaron a casa gracias a que Roy Benavides saltó de un helicóptero. 8 familias permanecieron unidas. 8 futuros siguieron adelante. Y el impacto de esas 8 vidas, los hijos que tuvieron, las contribuciones que hicieron, el amor que dieron y recibieron a lo largo de las décadas, es incalculable. Solo se puede sentir. En el plano cultural, su historia tiene una importancia particular para la comunidad latina en Estados Unidos. No fue el primer latino en recibir la medalla de honor. Hubo héroes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea que ostentaron esa distinción antes que él. Pero fue uno de los más visibles, y su labor de defensa contribuyó a que la historia del servicio militar latino se convirtiera en parte del debate nacional, en lugar de quedar relegada a una simple nota a pie de página. Su nombre figura en escuelas, calles, un arsenal de la Guardia Nacional y un centro de la Reserva del Ejército de UU, en El Campo, Texas, la misma ciudad donde trabajó en el campo de niño. Hay algo casi insoportablemente poético en ello. El niño que era demasiado pobre para ir a la escuela, tiene una escuela que lleva su nombre.
El trabajador agrícola tiene su nombre en un edificio donde se forman soldados. El huérfano se convirtió en una figura paterna para toda una generación. Y luego está ese nivel que desafía cualquier categorización. El nivel puramente humano. El nivel que se pregunta, ¿qué hay dentro de una persona que la lleva a actuar como actuó Roy Benavides? ¿Qué combinación de experiencia, voluntad, amor y resistencia produce a un hombre que, tras recibir 7 disparos, sigue adelante para salvar a otros? ¿Quién, tendido en una bolsa para cadáveres, encuentra la fuerza para escupir? No es algo que se pueda entrenar. No del todo. Surge de la vida. Una vida específica, particular e irrepetible, llena de pérdidas, trabajo, amor y la silenciosa decisión diaria de no rendirse. Roy Benavides tomó esa decisión por primera vez a los 7 años, tal vez incluso antes, y la mantuvo cada día hasta su muerte. Le dijeron que no era nada. Le dijeron que nunca volvería a caminar. Le dijeron que estaba muerto. Y cada vez encontraba la manera de responder. Al final de cada historia real sobre el coraje humano, hay un momento que, en silencio, exige algo de quien la escucha. No necesariamente el servicio militar, ni ningún sacrificio específico. Simplemente la pregunta, ¿cuál es la bolsa para cadáveres en tu propia vida? ¿Cuál es el momento en que el mundo ha emitido su juicio sobre ti? Cuando se ha dado el diagnóstico, cuando se ha cerrado la puerta, cuando los responsables han decidido que tu historia ha terminado y que te queda dentro de ti para responder. La respuesta de Roy Benavides, en el momento más literal posible, fue sangre. Es decir, todo lo que le quedaba. Todo. Lo dio todo por los hombres con los que sirvió, por el país que tardó en reconocerlo, por la comunidad que necesitaba a alguien que se levantara y dijera que sus vidas importaban, que su servicio importaba y que sus historias importaban. Lo dio todo, y aún le quedaban fuerzas para desafiar a la muerte y decirle, todavía no, aún no. Sargento Mayor Roy P. Benavides, condecorado con la Medalla de Honor, hijo de Texas, hijo del campo, hijo de 2 pueblos a los que se les dijo que no importaban, padre, mentor, guerrero, defensor y uno de los seres humanos más extraordinarios que este país haya producido. Demostró que los médicos se equivocaban 2 veces. Sobrevivió a 1000 hombres. Salvó a 8 hermanos en el peor día de sus vidas. Luchó por los veteranos durante 20 años con la misma pasión con la que se adentró en la selva. Rechazó cualquier resultado con el que no estuviera de acuerdo. Y al final, lo único que pudo detener a Roy Benavides fue el tiempo mismo. Incluso en eso, da la impresión de que discutió hasta el último momento. Si la historia de Roy Benavides se conmovió, si sentiste algo al ver a un hombre negarse a ser descartado, a rendirse, a quedarse la bolsa para cadáveres, entonces comparte ese sentimiento. Dale al botón me gusta de este video. Puede parecer insignificante, pero realmente ayuda a que esta historia llegue a más personas, y una historia tan importante merece ser escuchada por la mayor cantidad de gente posible. Cada me gusta le indica al algoritmo que esta historia importa. Suscríbete a Historial Verificado si aún no lo has hecho. Nos comprometemos a contarte las historias reales, las que no llegaron a las películas de Hollywood, las que quedaron sepultadas bajo la clasificación, la burocracia o simplemente el paso del tiempo. Los hombres y mujeres que merecen ser recordados. Suscríbete para no perderte ninguna. Deja un comentario abajo con esto. Si hubieras estado allí, si hubieras escuchado al equipo pedir ayuda por radio, ¿qué crees que habrías hecho? Sé sincero. No hay respuesta incorrecta. Porque la pregunta en sí misma nos ayuda a comprender qué hacía diferente a Roy Benavides y que exige esa diferencia de todos nosotros. La próxima vez en Historial Verificado, hubo un prisionero de guerra que lideró una resistencia clandestina dentro del campo de prisioneros más brutal de Vietnam. Fue torturado durante años. Nunca se rindió. Y cuando finalmente regresó a casa, hizo algo que sorprendió a todos los que creían saber cómo son los héroes. Esa historia está por llegar, y no se la querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en esta historia. Esta comunidad, todos los que ven, comparten, comentan y mantienen vivas estas historias, son la razón por la que hacemos esto. Roy Benavides luchó para que su historia tuviera un significado que trascendiera la selva. Tú eres lo que significa.